Bueno, buenas tardes, días, noches, en el momento en el que vean esto. De nuevo soy yo, Juan. Esta ocasión vamos a hablar del tema de técnicas de lanzamiento. Un video que ya les había propuesto hace unos días, hace bastantes días. Cuestiones de procrastinar y, bueno, sinceramente, he estado en varias cositas, he querido descansar mucho como es de los entrenamientos y pues había postergado el tema hasta ahora. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre las técnicas de lanzamiento, o bueno, la técnica de lanzamiento en específico. No estoy hablando de cosas que son mi ciencia o mi verdad, porque no es cierto. Todo esto es un recopilatorio de mucha información que yo he venido recolectando con base en lo que me gusta, que es el malabar, el entrenamiento deportivo, cómo todo eso se puede realizar en el mundo del circo y cómo se puede generar pues como un concepto más claro de lo que llamamos como malabar, de lo que nosotros desciframos como el arte del malabar, ¿sí? Entonces vamos a tocar muchos puntos filosóficos, vamos a hablar de muchas cosas, de cosas técnicas, de cosas teóricas, de cosas de numerología. Vamos a tocar diferentes temas. Entonces, realmente, ¿qué es el malabar? Se preguntarán, bueno, ¿qué es esto? ¿El malabar de dónde viene? Entonces nos vamos a remontar a tiempos pasados, sí, me voy a apoyar mucho con un texto de varias personas que han trabajado muy fuerte por este tema. El libro se llama Pedagogía del Malabarismo, por Álvaro Palominos, Daniela Díaz Collao, Nicolás Jaña Peña, Alex Carreño Oñas y Víctor Soto. No todo es sobre este libro, me voy a apoyar en él, sobre todo en temas históricos que son muy malos para las fechas, pero son cosas que son muy importantes de recalcar. Por ejemplo, ¿de dónde viene? Nos remontamos a tiempos muy antiguos, mucho más antiguos de lo que era la época romana. Estamos hablando quizá del 2040 antes de Cristo, si no estoy mal, vamos a revisarlo bien. En efecto, el registro más antiguo de los malabaristas está en el 2040 antes de Cristo, sobre la tumba del líder egipcio Ben Hassan. Cerca de este ya se encontraban pinturas donde aparecen mujeres malabareando. Son los videos, las imágenes que hemos visto todos en Google, donde sea. Aparecen varias chicas ahí haciendo varios movimientos con pelotas. En este caso se creían que eran pelotas de piedra o piedras, primeramente. También tenemos registros de ellos en China, junto con el diablo, en la dinastía Chang o Jing, 1766 a 111 antes de Cristo. Ya se habían registrado malabaristas. Con muchos como ellos, hay muchos registros de malabarismo muy antiguo, se remontan diferentes culturas. Por eso es que lo relacionamos siempre o se tiende a relacionar mucho con ámbitos religiosos. En ese contexto, somos consecuentes en decir que no sabemos muy bien cómo eran esas épocas, no sabemos realmente cómo se manejaba ese tema. Ya no sabíamos si eran rituales, si eran de pronto maneras de simplemente pasar el tiempo. Uno no sabe, no me voy a meter mucho en ese tema, simplemente les voy a compartir cositas históricas que vamos encontrando, pues para ir soportando pues todo lo que vamos hablando y vamos a ir indagando sobre muchas cosas. Entonces también estoy para tener eso claro. Tener en cuenta que el malabar se remonta hace muchísimos siglos, muchísimos milenios, y no solo es algo actual, no solo es algo que viene ahorita por los artistas o por los juglares, como se decía en algún momento en la Edad Media, para contar historias, para fines más recreativos o más de teatro, más de puesta en escena. Entonces también se pueden tocar temas más espirituales, por ejemplo, que comentábamos en tumbas, que puede remontar a que se generaban rituales o que habían cosas más allá de lo que hoy se piensa simplemente por el malabarista. Hoy en día podemos ver a un malabarista normal en un semáforo y decimos, oh, qué bacano, un malabarista, un artista. Eso tiene una connotación mucho más ancestral, por así decirlo, que se remonta a muchos milenios atrás. Hay muchísimas teorías al respecto. Una podría ser, no sé, que simplemente esto se puede generar como un acto de meditación, teniendo en cuenta las características del malabar. Es algo que ya abarca muchas cosas filosóficas en las cuales sí nos vamos a meter, que es la idea, vamos a hablar de muchas cosas. Por eso este video va a ser un poco largo, va a ser denso, quizá tenga una o dos o tres más o más partes, no importa. Demorará lo que tenga que demorarse, siempre y cuando sea para hablar de cosas reales, ¿no? De cosas verídicas, o por lo menos que tengan sentido, porque obviamente tengamos en cuenta que al hablar de tantos años pues no podemos
constatar fielmente y decir que esto fue lo que pasó porque todos son teorías. Sí, entonces todo se remonta a teorías. Bueno, entonces, pero si queramos, vamos a hablar de tema como a grosso modo, simplemente como para dar una idea de lo que vamos a meternos a hablar. Técnica de lanzamiento del malabar, básicamente vamos a definir qué es el malabar. Yo sé que me meto en cosas densas, turbias, porque son temas muy complejos. No, no basta simplemente con decir esto es una habilidad o es un arte o es una disciplina. Yo creo que tiene un poquito de muchas cosas. Entonces, primeramente, para mí, ¿qué es? Digamos, mi opinión personal del malabar. Para mí es una destreza, una habilidad, un ejercicio que implica motricidad disociativa en todas las articulaciones o en todas las partes del cuerpo, debido a que podemos utilizar la cabeza, podemos utilizar la nariz, podemos utilizar el cuello, podemos utilizar todas las partes del cuerpo en igualdad de condiciones o en igualdad de tiempos o en diferentes tiempos, desincronizados, sincronizados. Entonces dejémoslo así, es una actividad disociativa del cuerpo. ¿Listo? Para reunir todos esos conceptos. ¿Qué implica esto? Implica que debemos tener muchísimos conocimientos o por lo menos entender cómo funciona nuestro cuerpo a nivel de biomecánica, conocer de nuestra propia respiración, tener un poco de introspección en el sentido de que también tenemos que conocer nuestro cuerpo y hablaremos de lo que sería la propiocepción, perdón, propiocepción, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a necesitar muchísimo, muchísimo, demasiada propiocepción. De hecho, yo diría que sin esto es muy difícil que sumarse progrese. Tema como tal de nuestra práctica, de nuestra disciplina. Eso no un arte. Bueno, esto es debatible, ¿no? Estamos filosofando un poquito y yo creo que es importante debatirlo porque ¿cuál es nuestra definición de arte? Bueno, si miramos en Google, vamos a ver que la definición de arte es una expresión humana y ya, realmente, o sea, el concepto es ese, es una expresión humana. Entonces, ustedes dirán, bueno, no, es que el arte es esto que me hace sentir cosas, o que me llega como a entender, a contar historias. Puede ser, sí, es muy cierto. Pero también el arte es una expresión, entonces, siendo una expresión, no podemos decir que una pintura, por ejemplo, la Mona Lisa, no es arte. O sea, muchas personas quizá vean la Mona Lisa y digan, no, una vieja y fea. Puede ser, desgraciadamente hay personas que lo pueden ver así, pero tenemos que tener en cuenta que es una expresión que quizá va muy arraigada al gusto, es muy subjetivo el gusto de cada persona. O sea, para lo que para una persona puede ser arte, para otra persona puede ser algo completamente sin sentido. Como lo es de pronto para muchas personas el malabar. De muchas personas pensarán que de pronto el malabar para nosotros es un arte simplemente porque no, porque tenemos que contar historias, porque está en el circo, porque estamos en el teatro, porque hacemos bulla, porque llamamos la atención, pero no nos sentamos como a debatir, ya sea con nosotros, con nuestros amigos que lo practican. ¿Qué es, o sea, qué es el arte realmente? Hay muchísimas infinidad de expresiones artísticas que muchos defienden, que muchos dicen que esto no es arte, que esto sí es arte. Hay guerras, hay botellazos aquí, va y vienen golpes, malas miradas, etcétera, por cosas que no se entiende que son subjetivas. Radicalmente no vamos a entender un concepto de arte si lo tomamos por ese lado, porque realmente el arte no es radical, el arte es expresión, ¿me entienden? Entonces, pues así lo siento yo, así lo veo yo y las personas que estén conmigo, pues apoyarán. Si no, pues estamos obviamente abiertos a un buen debate, a un compartir de ideas, que por eso es que yo empecé con esto. Bueno, si me quedo acá me puedo enredar, nos podemos quedar hablando todo el día y pues no es la idea. Pero pues sí, la idea es profundizar en el sentirnos, o sea, pongámonos a pensar por qué hacemos lo que hacemos. Realmente lo hacemos por amor, lo hacemos porque se ve bacano, porque se ve bonito, lo hacemos porque nos gustan las risas que provienen de esto, que es bonito, es válido obviamente y es bello, digamos, los que me entienden, quizá los que han estado también en un evento, en una presentación, en un acto artístico, en un número, y ustedes han sentido la gratitud de las personas, de cuando te aplauden, de cuando se sonríen, de cuando expresan esa emoción por ver cosas que son difíciles, que son muy complejas y que llaman mucho la atención, son bonitas, digámoslo así. Obviamente no es fácil hacerlo y hay que caer acá porque quiero romper con ese estigma de que el artista de circo es el que le gustan las cosas fáciles. Hombre, si nos gustaran las cosas fáciles,
Créanme que no nos pondríamos a tomarnos el tiempo de aprender estas habilidades que toman tantos años desarrollar, ¿sí? Porque nosotros desde la vista de espectador estamos siempre como atentos y con la expectativa de que no se nos caiga, de que no haya el error, de que se mantenga esa belleza. Y realmente sí, esa belleza radica en que el error no se ve o no se percibe en ese momento. Es que todos los que practicamos alguna habilidad o lo tratamos de hacer a nivel artístico, ya sea artístico, deportivo, etcétera, nos daremos cuenta que para llegar a eso son horas, años, décadas, y quizás las cosas siguen saliendo no tan bien o no tanto como lo esperamos, lo cual es normal porque son habilidades motrices finas y gruesas. Si no se entiende, digamos, son habilidades o sea, donde tú tienes que manejar con cierta perspicacia tu sistema nervioso para generar actividades que son muy complicadas de hacer sin una práctica anterior, sí, o sea, nadie puede llegar y coger 5 pelotas y hacerme 20 numerologías, 20 trucos que nunca ha visto. Es imposible en el momento en el que su merced lo quiere intentar sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de experiencia. Es imposible, pongámoslo así, en ese momento es imposible. Es posible con el paso del tiempo, con la disciplina, con la constancia se pueden hacer cosas que antes quizá para uno eran imposibles. ¿Qué conlleva esto? Que tenemos que tener cientos conceptos, o bueno, tenemos, digo yo, porque siento que es necesario, como algún compañero alguna vez me lo lleva a una reflexión. Y es cierto, muchas veces siento yo que nosotros siempre caemos en el error de querer hacer las cosas, pero a veces no nos informamos lo suficiente sobre lo que estamos haciendo. Entonces, no sé, por poner un ejemplo, quiero hacer tal cosa, pero yo no sé cómo escribirlo en un papel. Yo no sé cómo anotarlo, no sé cómo decirle a la persona, hey, estoy haciendo esta cuestión, este truco. Sí, porque todos le decimos trucos. De trucos, truquitos, habilidades, etcétera. Sáqueme esto por el otro brazo, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces ahí vamos a hablar ya de notación transposicional, numerología, cosas básicas, cosas que tenemos que entender todos si nos acercamos al mundo del malabarismo. Entonces vamos a tocar estos ítems, vamos a tocar el tema de la numerología, vamos a tocar planos y ejes, vamos a tocar temas de biomecánica, propiocepción, respiración. Y vamos a ver cómo todo esto se junta para crear los trucos, mal llamados trucos, o técnicas que yo también les llamé porque se me dio la gana, técnicas, pero digamos que eso también radica en que esto es lo que hace es juntar toda la teoría, todo lo que quizá podemos aprender en algún momento con diferentes ejercicios y aplicarlo en un solo momento, un solo acto. 10 segundos de un truco X o Y en el que vamos a buscar que no se nos caiga, que no fallemos. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, sí, obviamente está lo empírico. Nosotros podemos simplemente ir con el voz a voz aprendiendo diferentes técnicas, diferentes trucos, y eso nos va a llevar a consolidar quizá un estilo propio. Quizá vamos a aprender, eso nos va a llevar a aprender más cosas. No sé, algunos obviamente esto se abre un montón porque el malabarismo no solo habla de peloticas, no solo habla de clavas, es manipulación de objetos a nivel de disociación con las dos manos. Entonces, eso ya abre un montón de posibilidades. Tenemos mundos enteros de objetos, platos, diábolos, palos, povis, sí, o sea, un montón de cosas que ya los que practicamos sabemos que hay un montón de cosas para aprender, que eso es muy difícil para uno llegar a aprenderlo todo al 100%. Entonces, por eso así uno sea un amante de aprender y esto, si uno realmente quiere avanzar en algo, pues lo mejor sería profundizarse en una cosa y pues ir complementando con más cosas. Todo depende obviamente de cada objetivo, de lo que tú quieras hacer. Yo no estoy acá poniendo reglas, no estoy nada, simplemente estoy hablando. Vamos a hablar popo, pero popo chévere. Vamos a interactuar más sobre ese tema. Es lo que yo quiero hacer. No sé, aportar desde lo poco o mucho que sé, pues a esto tan bonito que es el malabar. Pero bueno, me empiezo otra vez a ir. Entonces vamos a comenzar primero con anotación transposicional, numerología, ¿sí? La numerología, los primeros indicios de la numerología en 1981 por Paul Klimek, creado en California, en Estados Unidos, la anotación transposicional por este hombre, Paul Klimek. ¿Qué es la numerología? Bueno, podemos decir muchas cosas, digamos que podría decir que es una ciencia, etcétera, etcétera, pero básicamente es un lenguaje que usamos los malabaristas para identificar qué estamos haciendo con nuestras manos, qué pasa en el tiempo, qué pasa en el ritmo, qué pasan todas estas cosas.
por qué esta pelota está aquí, por qué no está allá, por qué esta pelota no puede ir por acá o por qué sí. Entonces, eso es lo que nos facilita la numerología o la notación transposicional. Es una manera de definir, de darle números a los patrones, los sitios, como dice notación transposicional, es su posición en el tiempo y en el espacio, básicamente, la posición del objeto. ¿Cómo vamos a definir eso? Entonces, por decir algo, si les pregunto a los malabaristas, los ásperos, los pros, tenemos un 5-3-1. Bien, pues el 5-3-1 tiene tres números. Ahora, el número mayor siempre va a ser el primer número. ¿Por qué? Porque digamos que yo lo diría por física, porque obviamente pues el mayor número es el que más se devora, entonces es más fácil ordenarlo. Así lo veo yo, así lo entiendo yo. Hay personas que hablan de ese tema. Marco Pabletti tiene videos relacionados con la numerología, los iSwap, que los invito a ver, cosas muy bacanas. El 5-3-1, tenemos tres posiciones en el espacio. Entonces ese 5 que va a ser mano cruzada porque vamos a ir llenando todo esto de conceptos. Entonces, ¿por qué 5 y por qué 4? ¿Por qué 3? ¿Por qué 1? Bueno, eso depende de la posición de la pelota. Tenemos un solo objeto en nuestra mano y lo pasamos al otro lado, va a ser un 1. Si tenemos la mano vacía, va a ser un 0, ¿cierto? Si esa misma pelota se queda en una mano, vamos a tener un 2. Si esa misma pelota la vamos a cruzar de otra mano, vamos a tener un 3. Si esa pelota se queda en la misma mano y hace un lanzamiento hacia arriba, va a ser un 4. Entonces, si se dan cuenta, los números pares van a mantenerse en la misma mano. Los números impares van a estar cruzando. Lo vamos a explicar más con la gráfica. Y acá está. Para las personas que de pronto no entienden muy bien esto. 0. Cae un 0. 1. Mano a mano. Un 2. Pelota quieta en la mano o en un tiempo muerto. Se pueden hacer variaciones. Ahorita vamos para eso. Tenemos el 3. Cruce de mano a mano. Cruce normal, bajito. Tenemos un 4. Más o menos un poquito más alto, pero acá en la misma mano. ¿Listo? Tenemos un 5. Un poco más alto, cruzando. Y así podemos ir subiendo. Entonces, que 6, que 7. ¿Sí? Que 7, perdón. Aproximado. ¿Sí? No hay una altura definida para los números. Algunos dirán, no, es que mis cinco pelotas jugándolas son acá, mis 5 pelotas son arriba. Perfecto. La malabarista va creando como su propio ritmo, no hablemos de estilo, ahora hablemos de ritmo. Entonces, el malabar es ritmo, como decía Marco Paveletti en muchos videos. Otra vez, spoileo. Vamos a hablar de ritmo también, un poquito de música. O sea, esto toca muchas cosas. Estos números ayudan a definir ese tiempo que dura la pelota en el aire o que dura la pelota en la mano. Entonces, así es mucho más fácil para nosotros organizar los lanzamientos. Listo, entonces, ¿cómo podemos crear un truco a partir de eso? Simple y llanamente, bueno, no es tan simple, va a ser extraño. Eso depende de los múltiplos de los objetos que queremos sacar el truco. Por decir algo, un truco de 4 pelotas, el 5-3-4, sí, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, 5 más 3, ¿cuánto sería? 8, 9, ¿qué? 3, 8, perdón. Y el 4 sería 12. Entonces 12 es un múltiplo de 3, de 4, perdón. ¿Sí? 4 por 3, 12. Para que sea un truco posible. Así nosotros podemos usar un montón de combinaciones y empezar a buscar nuestros propios trucos. Suena complicado, pero realmente no es tan complicado si tú lo ves de manera un poquito más sencilla. Así como los puedo explicar, quizá algunos lo entiendan mejor de otra manera. Bueno, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No tenemos una base como para empezar a entender más o menos cómo se diferencian las cosas en el malabar. No son solo trucos, se puede decir que son números, realmente son números en un espacio. Hay diferentes usos para eso. Puede ser el crear trucos o simplemente crear secuencias. Y podemos crear una infinidad de trucos que se mantengan en una secuencia y vamos a ver malabaristas que lo pueden hacer. Sí, hay personas que lo hacemos simplemente aprendiendo los trucos, luego vamos variando, ya no estamos pensando en qué es este número, este va por acá, este va por aquí, porque simplemente tú tienes que actuar. Entonces hay malabares de estar acá, tal, en el consciente, en el presente. Entonces, por eso si tú te quedas pensando en qué vas a hacer después, probablemente se te caiga. Sí, es un ejemplo. Obviamente ya cuando uno llega a un cierto nivel de práctica es sencillo o más sencillo de pronto estar pensando en otras cosas y al mismo tiempo mantener los patrones. Pero cuando tú vas a hacer algo que no sabes, pues obviamente todo se va a ir al carro. Sí, entonces pues es normal.
Bueno, ahí a grosso modo hablamos un poquito de la numerología, notación transposicional. ¿Cómo vamos a aplicar eso para ser mejor malabarista, que es lo que nos interesa a todos? Pues bueno, entendiendo primero cómo funciona. Obviamente, hay muchas más investigaciones, muchas más cuestiones. Los invito a que investiguen más sobre eso, a que no se queden con lo básico que todo el mundo encuentra en la primera publicación que ves en Facebook. Hay muchísima información, tanto en español como en inglés. Desgraciadamente, la mayoría está en inglés. Desgraciadamente, somos colombianos, no nacimos con el inglés. Entonces, a pesar de que Trump sea un desgraciado, hay que aprender a hablar inglés. Básicamente porque nos cerraríamos a un mundo de conocimiento que está ahí. ¿Sí? Me gustaría hablar más de eso, pero siento que esto se alargaría demasiado, excesivamente. Bueno, vamos a aprender a aplicar esto. Por ejemplo, ya sabemos más o menos qué es la numerología. ¿Para qué sirve? Para entender cómo están escritos los trucos, para entender qué truco es qué truco, ¿sí? O sea, para entender con qué mano se hace, digamos, cuando ponemos un 4 2 3 sabemos que mano derecha, mano derecha. Eso no tiene importancia si es derecha o izquierda primero. Igual se van a usar las dos. Entonces, 4 2 3 por ejemplo. Tenemos un 4. ¿Listo? 4. Tenemos mano vacía. Y posteriormente un 3. Entonces va 4 2 3. ¿Sí? Entonces otra vez. 4 2 3. 4 2 3. ¿Sí? Entonces otra vez. 4 2 3. Así ya vamos hablando en el mismo idioma. Vamos entendiendo más o menos cómo se van generando estos movimientos que hacemos nosotros. Entonces, sabemos para qué sirve, ¿listo? Para entender eso. ¿Cómo lo podemos usar? ¿Cómo lo podemos aplicar? Pues bien, ya les dije, o sea, es cuestión de que tú tengas esa mecánica de que si quiero un truco para 7 pelotas, el resultado de la suma de los números que tú quieres hacer en el movimiento tiene que dar un múltiplo de 7 pelotas. Y eso va a ser un truco que funcione, por ejemplo, con 6 pelotas, 7 5 6. Los avanzados sabrán más o menos qué truco es, un truco conocido. A esos números vamos a sumarlos y si es esa suma de esos números me da un múltiplo de 6 es un truco posible. Y no me voy a enredar con tantas cosas, básicamente eso es. Y así lo podemos aplicar. Así podemos buscar diferentes trucos, diferentes aplicaciones en ellos. Hay muchas más cosas, un montón de cosas que están referentes a la anotación, por eso les digo, es muy bueno investigar de esto. Hoy voy a hablar de todo, más o menos para entender la técnica de lanzamiento. Digamos que no es el fin ahorita entablar, profundizar en numerología. Me encantaría, pero me falta mucha más información para hacerlo. Vamos a hablar de los planos y ejes. Para hablar de los planos y ejes necesito algo que es saber cuáles son los planos y ejes. Por eso estoy haciendo copia, no hagan esto en casa. Sagital, plano frontal, plano. Voy a estarles mostrando igual imágenes conforme vaya pasando esto. Ahora pues que ustedes vayan analizando de qué estoy hablando. Entonces, plano sagital. Plano que nos va a partir a nosotros en la mitad. ¿Listo?
Entonces, el plano sagital sería lo que la persona ve así, básicamente. Plano frontal, lo que la persona nos ve de frente. Plano transverso, lo que nos verían si nos miraran desde arriba, ¿sí? Entonces va acá en la mitad cortado. Y eso tenemos los ejes, el longitudinal, arriba y abajo, eje sagital, y el eje transversal, que sería el eje que va allá, pero lejos de nuestro centro. Es un poquito raro de comprender, es mejor que lo vean con la imagen, es más fácil de entender. Pero ¿cómo vamos a usar esto? ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo vamos a entender esos planos? ¿Qué son los planos? Pues de una manera de diferenciar o entender el cómo estamos ubicados en nuestro propio espacio. Básicamente es lo que yo entiendo así, puedo transmitir con mis palabras. Entonces vamos a aplicar en el malabar. Pues hombre, si usted tiene una clava, vamos a dar cuenta que los objetos tienen diferentes propiedades. Digamos, son largas, en forma cilíndrica, pero con una forma específica. Estos objetos tienen la ventaja de que en un plano sagital se van a observar mucho más, mientras que en un plano frontal no se van a ver tanto. Por eso hay trucos que se ven más atractivos de X o Y forma. Por ejemplo, un backcross, que lo enviamos en un plano frontal. ¿Listo? Porque se va a ver de frente, perdón, no sé. Entonces digamos, sí, sería acá, pero atrás. Entonces se va a ver mejor de frente. Puede combinar muy bien con un lazy, por ejemplo, o un perezoso, que también va en un plano. Perdón, este va en un plano sagital. Cambia el plano. Si lo mando por la espalda, pues también se va a ver atractivo el cambio de un backcross a un lazy. Por ejemplo, ¿por qué les digo esto? Porque, digamos, hay trucos que se ven mejor de X o Y forma, dependiendo de los planos que tú uses. Entonces, por eso es bueno salir, digamos, de practicar siempre el plano frontal, ni siquiera el plano frontal, porque cuando estamos malabareando siempre acá, 4, 2, 3, una caja, etcétera, que siempre están acá en esta parte, pues digamos que el atractivo puede que aburra, porque siempre vas a estar en el mismo plano. Entonces es bonito jugar con esto. Por eso es importante conocer de planos y ejes. Sí, así sea lo más básico. Para que tú entiendas, hay diferentes maneras de jugar con el objeto en el espacio y que se puede ver de X o Y forma y cada malabarista le puede poner zoom de variaciones de cositas con un mismo truco que lo va a hacer ver completamente diferente. Es lo bonito de esto, por eso es que volvemos. Eso no es un arte, pregúntenselo porque la expresión está. Si cambiamos planos, ejes, cambiamos giros, cambiamos secuencias, cambiamos ritmos, hacemos un montón de cambios que sí implican en una expresión con base a una técnica que está más arraigado al arte hoy en día. Hoy en día el arte, digamos, no lo vemos tan fácil como una expresión porque si no cualquiera pinta una pared y dice que eso es arte. Puede que sea cierto, pero pues el valor se lo da a esa misma persona o la persona que se lo quiere dar. ¿Listo? Entonces es algo muy subjetivo. Entonces, planos y ejes. Entendido hasta ahí porque son importantes en nuestra técnica de lanzamiento. Importante entenderlas, no tenemos que ser unos superdotados que entendamos absolutamente todos los términos si ni siquiera vamos a poder jugar tres clavas. Sí, ahí les dejo. Entonces, es importante llevar la técnica, la práctica. Técnica, práctica. ¿Sí? En una balanza. ¿Para qué me sirven los planos y ejes? Bueno, pues ya lo dijimos. Vamos a aplicarlos para crear nuestras propias secuencias, para que los trucos no se vean igual, para que los mismos trucos que hacemos, los mismos números, por ejemplo un 3-3-3, se vuelva un 3-3-3 en otro plano, como un backcross, por ejemplo, simples, esos son tres. ¿Sí? Digamos que los números están en todo. Los trucos tienen nombres, pero siguen siendo números. Obviamente sería muy aburrido decirles a todos 3-3-3. Les digo que por eso se llaman backcross. Entonces, biomecánica. Vamos a tocar un tema acá bien interesante y es la biomecánica. Se preguntarán, ¿qué es la biomecánica? Bueno, la biomecánica básicamente es cómo funciona nuestro cuerpo. Algo que he profundizado mucho desde que empecé a estudiar deportes y desde que empecé a aplicarlo en mi trabajo diario. Y me di cuenta de que realmente no sabía un carajo sobre mi cuerpo. ¿Sí? Entonces eso me ayudó a entender cómo funciona mi cuerpo para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Más allá de ver trucos, de analizar trucos de otras personas, tú tienes que también conocer tu cuerpo y saber cómo funciona tu cuerpo. Por eso es muy importante que tú sepas de biomecánica o que sepas por lo menos qué es la biomecánica para mí. En especial, ¿por qué? Porque si tú sabes de biomecánica sin necesidad de tú haber visto ciertos trucos, haber visto a ciertas personas hacerlos, pues tú ya sabes más o menos cómo puede funcionar tu muñeca para hacer qué movimientos o qué no movimientos y asimismo saber cómo funciona el objeto o cuáles son las propiedades del objeto
para enfatizarlo en un solo movimiento que tú quieras hacer, que nunca hayas hecho en tu vida, que nunca hayas visto. Eso es bonito porque entonces tú sientes que realmente te estás apropiando de lo que estás haciendo y no sientes que simplemente estás copiando lo que hacen los demás. Entonces, obviamente, digamos que todos estamos expuestos a que todos hemos visto muchas cosas que se repiten con más normalidad que otras. Entonces, pues por eso tendemos a asociar eso con lo más normal o lo más fácil o lo más básico, pero no es cierto. Simplemente a veces de pronto no, nos encerramos en una sola casa y como que nos quedamos ahí acostumbrados. El humano es así, nos gusta la zona de confort y detestamos salir de ella, de donde sea. Y siempre seremos así, desgraciadamente. Pero también tenemos conciencia, entonces podemos cambiarlo. Por eso es importante investigar. Vamos a aplicar eso de la biomecánica ¿cómo? Pues como les acabo de decir, entendiendo cómo funciona su cuerpo y entendiendo cómo no hacer ciertos movimientos, cómo hacer ciertos movimientos. Por ejemplo, les voy a explicar con algo tan sencillo como un backcross. Yo estoy acá en un backcross. Y pues sabemos que va el lanzamiento por detrás. ¿Sí? Va por detrás. ¿Y es qué pasa? Si yo no sé biomecánica, probablemente pueda ubicar mi cuerpo como me salga y así mismo seguiré repitiendo el juego como me salga. Pero ¿qué pasa? La biomecánica nos enseña que hay movimientos en los cuales nosotros, si los hacemos repetitivos, podemos desencadenar lesiones, problemas articulares, problemas crónicos que nadie quiere tener. Por decir algo, bursitis, túnel del carpio, etcétera. Si entendemos esto, vamos a llegar a una técnica en la cual podemos hacer mejores cosas, quizás ser un poco más ágiles y quizá estar exentos, obviamente no exentos al 100%, pero por lo menos alejarnos un poquito más de las tan temidas lesiones que nos afectan de nuestra disciplina y nos sacan de nuestro entrenamiento, que es lo que todos detestamos. Si yo en ese backcross, por ejemplo, lo que hago es generar una protracción, me quedo acá y saco la cadera. Hemos visto mucho hacer eso. Por ejemplo, yo hago un backcross así y me empieza a doler inmediatamente el hombro. ¿Por qué? Porque se genera un pinzamiento. Entonces, si saco pecho, ¿sí? Si me mantengo estable, no voy a tener necesidad de inclinarme al frente ni atrás, porque la misma mano me va a dar el espacio. Entonces, es por esto que vemos, bueno, no es por esto, obviamente no sé si todos harán lo mismo que yo, pero, pero es por esto que yo precisamente prefiero mantener una postura estable y neutra en todo el movimiento. A no ser que de pronto un truco ya me lo exija cambiar la postura. Generalmente yo veo siempre, obviamente no es por criticar a los demás ni porque yo me siento más pro, sino porque es muy normal que de pronto uno ve a una persona haciendo acrosoras me va a parar. Me dicen, estamos acá, que sí, es más cómodo, es más fácil mover los brazos. Pero llegará un punto en el que te vas a cansar tanto de estar en esta posición que te vas a desconcentrar y no vas a poder sostener de ahí. Entonces, decía Marco Pauletti, economicemos energía. ¿Por qué lo decía? Pues sencillamente porque el cuerpo, cuando economiza energía, es más eficiente. Entonces, si eres más eficiente, vas a tener más resistencia a largo plazo. Pónganse a analizar, no sé, malabaristas de pronto que llevan récords mundiales de resistencia, se van a dar cuenta que ellos no se mueven de su sitio. Y así pueden mantenerse y mantenerse porque toda la energía va a estar en la concentración, no tanto en cómo pongo esta mano acá, será que se me va esta mano, será que se me va. No, porque ya llega el cuerpo en un momento en el que ya se queda simplemente ahí, sabe que se tiene que quedar ahí y se concentra en regularse, regularse, regularse. Así es como llegamos a resistencias grandes, no solo con la repetición, que es lo que yo quiero, digamos, desarraigar, que pensamos que simplemente la práctica se debe a la repetición. Sentimos que nos estancamos en el sentido en el que te digo, yo quiero sacar una resistencia de Bacros precisamente. Y le doy, y le doy, y llego y es casi así, marica, no puedo más, no puedo más, no sé qué está pasando con ese 11 canse. Quizá lo que necesitas es entrenar a 5 y no llegar a sus 10 nunca. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú siempre estás acercándote a un punto en el que fallas, pues tu sistema nervioso está estresado y es más difícil que tú aprendas el movimiento. Es mejor mantenerse a pocas repeticiones y depurar esa técnica, esas pocas repeticiones, hacerlas muy bien y llegar a un punto en el que tú ni siquiera sin exigirte puedas hacer el doble, triple o 4 veces más. ¿Sí? Y si han entrenado un truco con tanta dedicación que saben que tienen que hacer eso, que no llegar al error, pues se darán cuenta que a largo plazo no avanza y los hace mucho, mucho mejor. ¿Sí? Obviamente yo también me lo paso por los huevos. En algunos momentos no todos entrenamos siempre perfecto, no siempre estamos con la libreta. Otra recomendación, siempre tener su libretica de trucos, saber más o menos cuántos trucos estás trabajando tú en todo lo que tú haces y así vas a tener un orden.
porque así va a ser más fácil para ti saber en qué quieres mejorar y direccionar tu entrenamiento en eso. O sea, seamos ordenados. Si nosotros no somos ordenados, probablemente nos volvamos unos pros, pero probablemente seamos unos pros muy desordenados, ¿sí? Y digamos que no es por cuestiones de comparación o de que es que nosotros lo hacemos por amor, no lo hacemos por gustar, no lo hacemos por mejorar. Yo no estoy de acuerdo. En el fondo yo creo que todos queremos mejorar y creo que todos queremos estar viendo de lo que nos gusta y quizá no por gustar, no por ser más estético, pero por lo menos por cuidar su salud. Sí, o sea, hay cosas que de pronto sí deberíamos hacer, otras quizá deberíamos obviar, otras no tanto. Depende de cada quien. Yo no hago esto para, lo que les he dicho siempre, yo no hago esto para hacer, yo no, si quisiera ser gurú, no sé, hubiera estudiado otra cosa. No sé, un coaching allá extraño de manipulación de personas. Y yo no soy bueno para eso. De hecho, me cuesta hablar acá ahorita en este momento. Lo estoy intentando porque me gusta esto y porque quiero aplicarlo a mi vida. Pero bueno, biomecánica. Ya entendimos el tema, la importancia de la biomecánica. Básicamente, salud. Salud. Propiocepción. Esto está muy arraigado con lo anterior, que es el cuerpo, el mismo cuerpo de nosotros, cómo trabaja nuestro cuerpo. Bueno, ahora vamos a entender con la propiocepción qué está pasando con nuestro cuerpo, en qué momento. Muy loco de pronto para las personas que no estén practicando nunca nada de esto y pues obviamente notarán que de pronto no les sirva para nada. Pero vuelvo al tema de la salud. Estas cosas son cosas que te pueden salvar la vida. No sé, por decir algo, en un accidente de tráfico tú tienes reflejos, tienes respiración, tienes capacidad de reacción bajo tensión. Esas son cosas que importan y que van a influir mucho en tu ser esa persona que se murió al instante o quizá quedaste con un lapso de una ventana de vida. ¿Sí? O sea, si lo miramos desde ese punto de vista, vamos a entender por qué el malabarismo es tan importante en lugares de primer mundo. O sea, simplemente yo acá filosofando entre mis adentros. No porque me ponga a hablar con gringos o europeos. Nosotros sabemos que esto se practica ya desde años ancestrales. Y acá hay muchas cosas que se extrayeron cuando llegaron los desgraciados acá a meterse con nosotros. Entonces, esas mismas cosas las podemos recuperar con nuestras propias habilidades, con nuestro mismo conocimiento, sin necesidad de pensar que somos menos por ser tercermundistas. Ellos nos dicen tercermundistas, pero pues yo no creo que sea eso. Yo creo que los tercermundistas son ellos. Sí, así no le gusta a alguien. Pero bueno, aquí me estoy otra vez perdiendo de lo que está hablando. Propiocepción. En nuestras propias culturas, hace siglos, hace milenios, ya sabían dónde estaba el sol ubicado. ¿Sí? Porque nosotros no vamos a aprender a saber dónde estamos ubicados en nuestro espacio. Sí, hablemos de teatro. Caminemos por el espacio, entendamos nuestro espacio. No solo en el teatro, no solo cuando estamos tomando talleres, sino siempre en cada entrenamiento. Y se van a dar cuenta cómo realmente ustedes hasta para eso tienen que tener conciencia. O sea, es muy fácil, digamos, perdón por lo que voy a decir, pero es muy fácil para nosotros reunirnos, parchar, echar polita, echar porrito y empezar a entrenar. Risa aquí, vea, parchese este, tan. Pero nosotros ni siquiera a veces nos tomamos en cuenta, por ejemplo, un calentamiento. Yo, por ejemplo, soy de los que a veces llego directo a hacer mis cosas. Así de pronto tenga tin escrito cualquier cosa y se me olvida el calentamiento y últimamente me he dado cuenta y he notado las falencias de eso en mi propio cuerpo, de que me duele aquí, me duele acá y no he mejorado, tratado de mejorar eso. Pero digamos que muchas veces nosotros sabemos todo lo que estamos, sabemos todo, pero no lo aplicamos nunca. Entonces, pues de qué nos sirve, ¿sí? Entonces, por eso me gusta hacer estos videos. No solo porque alguien más aprenda conmigo, sino también porque yo mismo estoy aprendiendo esto y estoy interiorizándome más las cosas de las que estoy investigando. Entonces por eso me gusta tanto. Importante también grabarse. Graben sus técnicas, no solo para postearlas en Facebook. Grábense para entender cómo ustedes están cagándola, cómo están haciendo las cosas bien. Vuelvo y digo, no porque yo esté diciendo que esto está bien o está mal, sino porque así ustedes mismos se van a empezar a conocer propiocepción. ¿Sí? No es propiocepción en sí, pero es autoconocerse y autoconocerse ayuda a que tengas mejor propiocepción. ¿Por qué? Porque digamos en el momento de estar malavariando, pues yo voy a entender más o menos cuáles son mis errores, ¿sí? O sea, cuál es la falencia que está haciendo o que estoy cometiendo yo para no llegar al truco o el ejercicio o el objetivo que quiero hacer. ¿Por qué estoy fallando? No solo centrémonos en tener a alguien al lado, a un tallerista o a una persona más avanzada, sino nosotros podemos ser esa persona más avanzada si empezamos a entender cómo funcionamos nosotros y cómo entendemos nuestros propios errores.
Entonces ahí entra esa propiocepción. No solo es cómo, dónde estoy ubicado, sino qué estoy pensando, en qué momento y por qué estoy pensando en eso y no en lo que tengo que estar haciendo ahorita. Por ejemplo, ¿sí? Es muy difícil, o sea, es algo muy complicado y es algo que las personas quizá no entiendan del malabar. Y es eso, es que nosotros cuando estamos concentrados también estamos escuchando todo lo que los demás están escuchando. Somos personas normales, nosotros no nos tapan los oídos cuando estamos concentrados. Quizá Quizá la persona común sí, en el sentido en el que cuando tú te concentras en una cosa, pierdes el foco de otra. Y nosotros tendemos a pensar que somos así, que no somos multitarea, pero realmente sí. O sea, no es que siempre podamos tener la atención en varias cosas, pero sí que podemos estar haciendo una cosa, escuchar con otra, o hacer uso de nuestros sentidos, que son cosas diferentes. Obviamente tú no puedes ver dos cosas al mismo tiempo, no puedes hacer dos cosas con el mismo sentido. Más bien sería la palabra o la analogía que quiero llegar. Eh, pero digamos, somos multitarea en el sentido de que sí podemos hacer diferentes cosas con diferentes sentidos. Podemos disociar, eso es malabar, es disociación. Entonces, no solo la disociación sea cuando tú tienes unos aros, unas pelotas, sino la disociación sea en todo momento en el que tú estás malabareando, porque cuando tú estás malabareando ya estás disociando mano izquierda, mano derecha, con la cabeza, con la respiración, con tu postura. Sí, son muchas cosas que nadie se toma en cuenta a pesar de que estén moviendo solo tres pelotas. Y pensamos que la disociación no es eso. Pensamos que disociación es solo tener algo acá y luego algo acá. Y sí, obviamente es una disociación diferente. Es algo en lo que uno se especializa también porque son diferentes actuarios del malabar. Por eso es que yo les digo, uno no puede hacer todo y así todo hacerlo perfecto. Es imposible a no ser que, no sé, seas no sé, gato. Y ni eso, porque obviamente él no hacía todo. Y ustedes lo saben. Entonces, bueno, vamos a salir de la propia percepción. Importante, yo diría que es la vida, la respiración. La respiración. Entonces sonará chistoso porque dirán, no, pero entonces yo no me puedo morir si estoy malabareando. Pues de hecho, no. pero, pero hay apneas. Esas apneas no solo se producen cuando tú fumas, sino esas apneas también se producen cuando tú te concentras en una sola cosa a tal punto que se te olvida moverte o simplemente acomodarte o simplemente mantener el mismo ritmo de respiración. Entonces a veces nos estresamos, dejamos de respirar y todo se va para el carajo. ¿Por qué? Porque las mismas emociones hacen que nos sintamos tensos, empieza la hiperventilación, empieza la tensión alta, empieza la taquicardia, ¿sí? Pero lo que te faltaba era relajarte, respirar, empezamos a hablar rápido, sí, 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 luego se me corta la voz y luego no entiendo ni siquiera qué estoy diciendo. Todo es respiración. Obviamente eso también influye en la escena. ¿A quién no le ha pasado que se le cae todo y mejor dicho empieza a temblar de hasta el... Sí, por ejemplo, respiración. Eso es muy importante y es la base de todo, por eso les digo, de la vida. Nosotros necesitamos respirar y más aún necesitamos ser conscientes de ella. Es cierto que la respiración es un movimiento involuntario, pero también es cierto que tú también lo puedes controlar, por eso nosotros pues, somos capaces de sostener la respiración o no. Entonces digamos que en los colegios nos decían que la respiración es involuntaria, pero en los colegios sabemos que dicen mucha bobo. Y no lo digo porque el sistema educativo esté mal, porque lo está. Lo digo porque realmente hay muchas verdades a medias que nos dicen, pero que no nos enseñan nunca a cómo aplicarlas en nuestra vida, que yo siento que es lo que le falta a esta desgraciada sociedad, aplicar la educación bien en la vida, no solo en aprenderse cosas, por favor. Pero bueno, ya no, está de más de decirles qué es la respiración, obviamente. ¿Para qué sirve? Mejor démosle una cachetada, no mentiras. Obviamente sirve para qué? Para que tus trucos sigan un ritmo, sirvan un patrón casi exacto o por lo menos simétrico, que es lo que buscamos en cada habilidad, en cada truco, en cada secuencia, que se vea simétrico, porque eso es lo que hace que sea más fácil mantenerlo a largo plazo, la simetría. Esa respiración tiene que ser simétrica. Tú no puedes estar. Luego, ¿por qué? Porque no funciona así. Vas a generar que el corazón también se altere y eso influye mucho en la precisión de los lanzamientos. Sé que sonará estúpido, pero inténtelo. Inténtelo. Obviamente, digamos que hay yo he visto, digamos, muchos modos de respirar de todo, de muchos malabaristas buenísimos, pero he notado que todos tienen algo en común y es que su respiración se mantiene y que para ciertos patrones cambia, pero cambia a, ¿cómo decirlo? Como una respiración predefinida, ¿sí? Por decir algo.
No todos los trucos son iguales, no todos los movimientos son iguales, algunos necesitan más oxígeno que otros. Por ejemplo, no es lo mismo hacer un 360 pirouette con 5 pelotas arriba que un 4-2-3. Sí, un 4-2-3 es mucho más sencillo, no requieres tanto oxígeno, no requieres tanta concentración y tampoco requieres el mismo ritmo, porque en un 360 es algo que es un momento rápido, respira y vuelve, ¿sí? Mientras que en un 4-2-3 mantenido, pues tú estás ahí a resistencia, estás controlando tu respiración, lo mismo que un movimiento corporal, los movimientos corporales requieren eso, que tú seas más tranquilo, que tu respiración vaya más acorde al movimiento, más sutil, movimientos sutiles, tranquilos, calmados. Por eso es difícil pasar de mover 7 pelotas a hacer, no sé, un 4-2-3 con corporales, por ejemplo. Siento yo, obviamente, porque tú con las 7 pelotas tienes el corazón así, la respiración va así. Obviamente no así, pero pues sí, es un ejemplo. Y con el 4-2-3 tienes que ir más sutil, tienes que tomar en cuenta que si haces movimientos fuertes se va a ir a la verga todo, por ejemplo, ¿sí? Mientras que las 7 pelotas son más velocidad, ritmo, precisión, velocidad, ritmo, precisión, velocidad, ritmo, precisión. Sí, entonces digamos que son cosas muy diferentes dentro de lo mismo. Entonces por eso se darán cuenta que la respiración no es igual para todo. Entonces cuando digo respiración no es simplemente respira y mantente respirando. No, tienes que saber cómo mantenerte esa respiración. ¿Y eso cómo lo consigue uno? Pues practicándolo con cada truco, viendo qué es lo que mejor te funciona, viendo cómo te mantienes estable, viendo cómo no se te cae, cómo se te cae menos, cómo te cansas menos, como no entras allá en hiperventilación y te da mareo, porque me ha pasado haciendo simplemente estos ejercicios, buscando esa respiración para cada truco. Sí, entonces, si se han dado cuenta, hemos hablado de muchas cosas que están arraigadas en lo mismo, como simplemente tirar objetos al aire. Entonces, es por eso que es tan importante tener en cuenta como todos estos conceptos en su propia vida, no solo en el entrenamiento, sino en su propia vida. Y verán cómo eso empieza a influenciar mucho mejor el entrenamiento, la práctica y la mejora a largo o corto plazo. Cosas que yo no tenía en cuenta hasta hace 3 años más o menos que empecé como a investigar y a profundizar más sobre lo que me gusta hacer y a tomármelo mucho más en serio. Antes de esto, pues yo lo hacía como todos, bueno, no como todos obviamente, sino digamos como de pronto todos en algún momento empezamos por curiosear, porque nos gustó, porque nos llamó la atención, porque de repente nos empezó a gustar la libertad que nos daba esto, porque de repente empezamos a ver que no solo es libertad de salir para todos lados, sino libertad financiera y de que podemos lograr grandes cosas y impactar a personas de una manera muy positiva sin dejar de hacer lo que nos gusta, que es simplemente mejorar en nuestras habilidades, en nuestra pasión, amar el arte, amarnos a nosotros mismos, entender cómo podemos brindar algo más sin necesidad de ser otro cero o allá en un cubículo con respeto a las personas que trabajan así, pero pues digamos nosotros no somos así, por eso estamos haciendo esto. No, no es porque sea malo, sino simplemente es nuestra manera de ser, nuestra manera de portar, es desde el arte y es lo bonito de esto, que esto sí es arte, para mí es arte y si no, nos damos los tragos. Vamos a empezar a profundizar esto ya realmente cómo es la técnica de lanzamiento para buscar que las cosas salgan bien y no se nos caigan. Pues vamos a empezar a tener en cuenta esto en todos los entrenamientos. Tu lugar en el sitio. Depende qué vas a hacer. Sí importa mucho dónde estás parado. Sobre todo si entrenas en la calle como yo. ¿Por qué? Porque hay viento, porque hay sol, porque hay personas, porque hay animales, porque hay etcétera. Entonces, hay muchos factores que nos van a nosotros a distraer. Obviamente, si tú no te quieres tomar las cosas tan en serio, pues sigue entrenando como tú quieras. De hecho, yo no les estoy diciendo que dejen de entrenar como ustedes entrenan o que dejen de entrenar como les gusta. Simplemente estoy compartiéndoles, digamos, lo que yo he aprendido conforme a los entrenamientos que he hecho y el por qué de pronto a mí me gusta entrenar más solo que entrenar con más personas. Obviamente, digamos, bueno, en primera instancia porque no soy mucho de socializar. Entonces, los que me conocen lo sabrán, no soy mucho de hablar demasiado con las personas. En ocasiones sí, en ocasiones no, cuando me nace, cuando no, simplemente me quedo callado y ya. Entonces, eso ya son cosas mías. Prefiero el entrenar solo porque me distraigo menos, porque yo sé que soy una persona que se distraigo con una mosca. Sí, con cualquier cosita me distraigo y las cosas no me van a salir tan bien. Eso me ha ayudado a entenderme mucho mejor a mí. Hoy en día de pronto ya no soy tan obsesivo con estar siempre solo, siempre yo allá en sí misma haciendo mis cosas y de hecho quiero más compartir. Pero pues cada quien tiene su manera de aprender.
Hay personas que aprenden visualmente, hay personas que aprenden por práctica, hay personas que aprenden escuchando. Eso es algo a tener en cuenta, obviamente, también para definir tu manera de entrenar y tu manera de aprender. Obviamente no todos aprendemos igual, somos un mundo diferente, somos igual humanos, pero todos somos un mundo diferente aparte completamente. Entonces por eso es importante también pues tener esa perspectiva amplia de que todos vamos a llegar a un objetivo conforme a lo que nosotros hagamos. Nadie va a llegar más rápido que tú porque tú lo hagas peor, o nadie va a llegar más rápido que tú porque él lo haga mejor. Cada quien va a su ritmo y cada quien verá cuánto le invierte a esto, cuánto no, cuánto realidad, cuánto esmero le invierte, cuánta franqueza le mete, ¿sí? O sea, si tú te sientes el ser perfecto por aprender mil y una cosas, pero no tienes la empatía de reconocer que otras personas también están trabajando desde su propia perspectiva, pues, pues no sé, de pronto discreparé. Pero pues son diferentes puntos de vista, cada quien con su cada cual. Recuerden que yo hago estos videos porque me gusta la pedagogía en primera instancia y porque amo el malabar desde hace bastantes años. Mi intención no es llegar aquí a opacar a nadie ni llegar a decirle no, es que tú estás haciendo las cosas mal, es que yo sé más, no. Sí, y si la persona, si hay personas que de pronto llegan hasta este punto del video, pues qué bacano y qué bonito que podamos aprender todos de esto. Si no, pues lo que les digo, cada quien con su cada cual y normal. Sí, o sea, yo no tengo problema con que otras personas hagan las cosas diferentes, con que digan cosas diferentes. Al contrario, me gusta aprender de eso, me gusta interiorizarlo y me gusta darme cuenta que estoy equivocado en muchas cosas, porque así somos nosotros, siempre nos equivocamos en muchas cosas. Y eso es bacano, eso me parece muy bacano. O sea, el poder entender eso y el poder aprender de sus propias debilidades para luego que sean fortalezas, ¿sí? Obviamente nunca seremos perfectos, pero pues entendamos el malabarismo como que siempre estamos buscando esa perfección para que las cosas salgan bonitas. Desgraciadamente somos humanos, entonces nunca va a ser tan sencillo como parece. Todo se resume a la práctica, a la disciplina, al cuántas ganas tienes de sacar las cosas. Obviamente esto amerita ya digamos que hable de más cositas, lo vamos a alargar otro poquito, pero pues digamos cómo profundizar eso en una técnica real de lanzamiento. Y es que no hay una sola técnica, hay muchas. Hay técnicas circenses, hay técnicas clásicas, técnicas contemporáneas, etcétera. Algunas tendrán algo de lo que yo les dije, algunas otras tendrán otras cosas. En cuanto al tema del video de la postura, digamos que tampoco es algo que sea así 100%, es que tienes que estar acá como un robot, no. Cada quien busca su comodidad. Si hay personas que se sienten más cómodas estando en una posición más circense, más abierta, como algún compañero alguna vez me lo dijo, que se refería a ese tipo de postura de los brazos, el que sea circense clásica, etcétera. Válido, válido desde que usted se sienta como bien y pueda llevar esa práctica a mejorar, pues bienvenido sea. Lo que yo sí refuto es más el tema de la biomecánica. Digamos que sabemos que hay dolencias que se pueden acrecentar más por el tema de movimientos repetitivos en la muñeca. Por ejemplo, si sobrecargamos demasiado el estar malabareando acá, de pronto sentamos molestas más en la muñeca. Si sobrecargamos mucho, el bajar mucho los brazos, vamos a sobrecargar más el bíceps. Pero el bíceps es un músculo más grande, es más resistente. La muñeca es más rápida. Pero también tiene sus limitaciones. Cada músculo tiene su limitación. Entonces por eso es que uno tiene que buscar un equilibrio entre economizar las cosas y en que tú te sientas cómodo. Entonces, por eso en este video de técnicas de lanzamiento no estoy hablando de que tenemos que estar así o asado, como yo dije en el video de la postura, no, porque eso varía constantemente. Les voy a poner un ejemplo, un 360 UF. Voy a estar subiendo unos clips del video que subí hace poquito. Ahí lo van a estar viendo mientras yo estoy hablando de esto, donde tenemos el 360 UF, ¿listo? Yo puedo estar acá tranquilamente en mi 333, ahí, relajado. ¿Cómo entrar a un 360 UP? Pues bueno, vamos a aplicar todo lo que hicimos, todo lo que escuchamos acá, con algo tan sencillo o tan complicado como un 360 UP Pirouette. Entonces, ¿qué vamos a buscar primero? Que las pelotas lleguen a la misma altura, siempre.
antes de cualquier cosa. Busquemos eso, esa simetría, o les digo, simetría antes de proceder a hacer algo más complejo. Que sí, de pronto uno a veces se lo pasa por los estos cuando quiere aprender cosas nuevas, válido, pero por lo menos tengamos la conciencia de que a dónde es que tenemos que regresar, ¿sí? Eso es la propiocepción, ahí entra la propiocepción. Entonces, voy a tirar mi 360, ¿sí? Hago el giro. Al momento de girar, empecé a notar que tenía dolores en la rodilla de soporte. ¿Esto por qué se da? Porque al momento de haber una palanca mayor, pues la torsión o el torque que se genera en la articulación va a ser mayor, por ende la articulación va a sufrir más. Por eso es que es importante que no doblen la rodilla cuando hacen un 360, porque primero se van a desbalancear, segundo, la rodilla va a sufrir en algún momento, tercero, el cuello, no lo hagan con el cuello, siempre impulsen con los brazos, traten de estar lo más derechos que puedan, no saquen la cadera hacia atrás, no metan el pecho al frente. Todo eso va a implicar en que ustedes giren más despacio, por ejemplo, ¿sí? Y en que ustedes pierdan tiempo pensando en cómo girar más rápido, y pueden implicar la parte de la cervical, que es otro error que yo tenía, que yo al girar, en vez de aplicar la fuerza con esto, solo la aplicaba un poquito con la pierna y con la cabeza. Entonces, latigazo. Ese latigazo es peligroso para las cervicales. Listo, por ejemplo, eh, al recibir, perdón, al iniciar el lanzamiento, entonces no es la misma cantidad de oxígeno la que necesitas cuando estás acá que la que necesitas cuando vas a tirar cada vez más alto. Por eso tendemos a tomar un poquito más de oxígeno entre más alto sea el lanzamiento. No es exagerado, cada uno busca su ritmo, cada uno busca su intensidad. Entonces, al momento de que veamos siempre las pelotas arriba, ya vamos a proceder con el giro, no lo vamos a hacer antes. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a cruzar las acciones y no vamos a ser eficientes. Entonces, vamos a tirar 1, 2, 3, giro, regreso del giro y van a caer las pelotas en su tiempo. Pero esto se da solo porque si tú tiras las pelotas a la altura adecuada y van en el ritmo adecuado, no tienes que esforzarte de más para que llegues al giro. Con el solo hecho de agruparte, gira con los brazos, fuerza con los brazos, un poco de fuerza con la pierna, vas a llegar a la velocidad adecuada, ¿sí? Sin necesidad de matarte la cabeza. Entonces, ¿por qué se nos abre? Porque simplemente estamos girando antes de tiempo, ¿sí? Esto, digamos, voy a subir un videito tutorial del T60 y lo voy a explicar más a detalle porque es un truco que me gusta mucho. Y voy a subir tutoriales de diferentes cositas conforme vaya pasando el tiempo. Entonces, pues nada, espero que les haya gustado el video. Hablé de un montón de cosas, aquí me volví loco, recapacité, entre otras, filosofamos. Eh, simplemente les aclaro que voy a seguir en este tipo de videos. Espero que lo hayan disfrutado, que no les voy a poner una fecha exacta en qué momento voy a subir el siguiente, porque por ahora no es como mi objetivo ser constante con los videos a tal día. Llegará un momento en el que lo haré, sí, pero ahorita no es el objetivo. Simplemente estoy como empezando a organizarme, ¿sí? Entonces es empezar a organizar las actividades que estoy haciendo para que cada vez sean más, ¿cómo decirlo?, más eficientes, volvamos a decir, dentro de lo que yo quiero que sea mi objetivo, que es básicamente quizá el mismo de muchos, ¿sí? No voy a entrar a grandes rasgos de eso. Entonces, pues nada, espero que estén muy bien. Un abrazo para todos, un impulso para que no le bajen a sus entrenamientos. Sigan siempre fuertes, pares de duro, saquemos la cara por el arte. Colombia es potencia en arte, Colombia es potencia en circo, en muchas otras cosas más. Y qué bonito que esto siempre se vea mitigado por más circo y más arte y más cosas bacanas. Sí, o sea, que lo único que nos mitigue sea más circo. Buenos entrenes, hasta luego muchachos. Atarion.